Buenas tardes, bienvenidos a este Facebook Live nuevamente. Yo soy Marcela Prieto, directora general de Foro Semana. Hoy tengo un invitado muy especial que es el doctor José Josán. Él es un médico peruano especializado en temas que tienen que ver con farma y salud. Lo invitamos a un foro que hicimos acá en Bogotá, a un foro que hicimos a lo largo de la mañana sobre el futuro de la salud en Colombia. Estuvimos hablando de medicamentos biotecnológicos, de biosimilares, estuvimos hablando del sistema de salud, nos acompañó el ministro de Salud, también tuvimos varios expertos, tanto médicos como gerentes de hospitales, como personas que representan a los diferentes niveles del sistema de salud en Colombia. Y él estuvo con nosotros como invitado internacional. Él es médico, académico principalmente peruano, es profesor en 4 universidades en el Perú. Muchas veces lo invitan a dictar cátedra en otros países como en México. Él, digamos, ha venido como a darnos una idea de toda su experiencia sobre gestión del sistema de salud, temas que están relacionados con esa relación del medicamento, la calidad del medicamento, el acceso y finalmente lograr el bienestar del paciente. Así que pues fue muy interesante lo que compartimos con José a lo largo de la mañana. Incluso tuvimos a los precandidatos acompañándonos en el foro de hoy y también te voy a preguntar al respecto porque me parece interesante saber qué opinas una vez pues, hayas interactuado, los hayas oído. Pero empecemos con la primera pregunta. Y es la siguiente: ¿cómo articular la innovación? Porque finalmente todo lo que gira en torno a los medicamentos tecnológicos, pues digamos, con origen biológico, tienen que estar conectados estrechamente con procesos de innovación muy importantes. Y entonces, ¿cómo podemos articular esa innovación en los sistemas de salud como un actor clave para dinamizar el sector de salud en el mundo, pero pues ciertamente si lo puedes aterrizar a Colombia? Buenas tardes, qué grato compartir estos momentos. Ya me presentaste, muchísimas gracias por esto. Vamos directo a la pregunta. El proceso de salud ha cambiado en varias formas, epidemiológicamente y clínicamente a nivel de toda la historia, ¿no? Entonces, ya se están dando los cruces epidemiológicos donde las enfermedades infectocontagiosas, que eran las enfermedades más prevalentes y de mayor riesgo, hace algunos años ya no lo son. Entonces, los pacientes están viviendo más y están viviendo más porque hay medidas sanitarias que están haciendo que la salud y la prevención sean mejores y por lo tanto el tiempo de vida de una persona aumenta. Y entonces aparecen otras enfermedades, las enfermedades degenerativas. ¿Y relacionadas con qué? Relacionadas con la edad. O sea, sí. Por ejemplo, el cáncer, que no todo cáncer es relacionado con la edad. O la artritis, o la artrosis. Bueno, la artritis dependiendo de qué tipo de artritis, claro, porque hay artritis para jóvenes, pero por ejemplo la artrosis, la diabetes, el infarto al miocardio, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esa aparición de enfermedades, muchas veces las necesidades no están cubiertas porque no se conocen o no se conocían hace algún tiempo tratamientos específicos que vayan contra una determinada enfermedad. Antes lo que se tenía era, si es que tenías cáncer, te damos químicos para tratar el tema del cáncer, se llama quimioterapia. La característica de la quimioterapia es que, por ejemplo, actúa cuando las células se dividen. En el momento en que las células se dividen, actúa la quimioterapia. Y como el cáncer tiene como característica que las células se dividen muchísimo más rápido que las demás, y a partir de eso cambia su función y cambia su estructura, entonces los quimioterápicos actúan sobre esas células que se están dividiendo más. Pero las células que se dividen también son las células normales. Entonces, por eso es que cuando hay quimioterapia hay mayor toxicidad, de caer el pelo, esa consecuencia tan grave y tan dura para el cuerpo de la persona. Sí. Entonces, progresivamente se está viendo que algunos tipos de cánceres son originados por algunas alteraciones morfológicas desde el punto de vista genético y desde el punto de vista molecular. Entonces, han aparecido hace algunos años, 20, 25 años, este tipo de medicamentos biotecnológicos. Pero antes de tener un medicamento biotecnológico han aparecido también el diagnóstico molecular de este tipo de cáncer.
Por decirte un ejemplo, ¿no? Sí, explícame. Cáncer. Para cualquier persona que esté viendo este Facebook. Sí, estoy tratando de hacerlo. Vamos a ver. Por ejemplo, el cáncer de mama. Sí. Es que no hay un cáncer de mama, son muchos cánceres de mama. Y dependiendo de la célula, porque tenemos en la mama células que fabrican leche, células que sostienen a las células que fabrican leche y células que conducen la leche. Por ahí tenemos 3 tipos de células y por lo tanto podría haber 3 tipos de cáncer. Pero además hay algunos tipos de cánceres en mama que son más peligrosos que otros. Hace 25 años había un tipo de cáncer que se diagnosticó como HER2 positivo. ¿Qué significa eso? Que en la membrana de las células de todas las mujeres y los hombres tenemos células que tienen en la membrana normalmente proteínas que son receptores de una célula que se llama hormona epidermal. Entonces, cuando la hormona epidermal se une a un receptor, la célula crece, normalmente se regenera. El promedio de esos receptores en una célula es 20.000 receptores. Eso es lo normal, para que garantices que se vaya dividiendo, regenerando, etc. Hay algunas personas, por A o por B motivo, que tienes una alteración genética que se le llama que sobreexpresan este receptor de la hormona epidermal. ¿Qué significa sobreexpresar? 2 millones de receptores en una sola célula. Entonces viene la hormona de crecimiento epidermal y se une a 2 millones de receptores y esta célula se vuelve loca y comienza a crecer, y esa es una de las razones por la que se produce el cáncer de mama HER2 positivo. Pero me pregunta, ¿y José, hay cáncer de mama HER2 negativo? Pero por supuesto que sí, y es debido a otras cosas. Bueno, lo que se hizo es que se estudió y se vio que había un medicamento, una proteína, que es un anticuerpo que se llama monoclonal, que lo que hacía es cubrir a estos receptores, sí, para que la hormona de crecimiento epidermal ya no tenga donde unirse porque estaba cubierto por los receptores. Ajá. Y entonces, era una forma diferente de combatir. Es una forma diferente. Claro. Este anticuerpo es un desarrollo biotecnológico donde las personas y los investigadores introducen dentro de la genética una determinada concentración de ADN para producir una proteína. Se llama anticuerpo monoclonal. Ya. Y este es un anticuerpo biotecnológico, se llama trastuzumab. Y el trastuzumab es bueno para el tratamiento de cáncer de mama HER2 positivo. Bueno, pero ¿eso qué quiere decir? Cuando encontramos que hay una serie de factores específicos donde hay mayor receptividad para el medicamento biotecnológico, pues eso es como un breakthrough, un rompimiento importantísimo en la ciencia. Y eso se da en algunas enfermedades, no se da en todas. Hay mucho desarrollo clínico para esto, hay muchas drogas que están en investigación. Pero, por ejemplo... ¿Es caro? ¿Es caro? Es costoso, es muy costoso. Entonces, es muy costoso. ¿Cómo juega el papel? Digamos, el equivalente a un medicamento es el genérico. Pues, digamos, sí, la misma composición, tú lo puedes comprar más barato. Sí. Y entonces tú tienes... este tipo de medicinas basadas en agentes biológicos, pero hay como biosimilares. Sí. ¿Nos explicas un poco Sí. en qué consiste? Sí. Porque eso permite que haya mayor acceso. Ahora, antes de entrar a esa pregunta, me parece fantástico, quiero terminar la idea del tema de los biotecnológicos. Okay. O sea, los biotecnológicos son medicamentos específicos. Al contrario de los medicamentos químicos que te había dicho que son inespecíficos y te causan caída del pelo. Estos son específicos, para el tema del cáncer de mama HER2 positivo. El cáncer de mama HER2 positivo hace 25 años es sinónimo de muerte, porque hacía metástasis. Hoy día, si se diagnostica a tiempo y se da el tratamiento con trastuzumab, la persona que tiene cáncer de mama HER2 positivo puede vivir con enfermedad y hacerla crónica. Eso significa prácticamente cura de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, eso es súper interesante. La persona de por sí sola no puede costear la enfermedad, no lo puede hacer. Quien costea esto es el Estado y los seguros, porque de otra forma no podría. Este tipo de enfermedades de cáncer son llamadas catastróficas, y no porque son sinónimos de muerte, sino porque económicamente la persona no puede de por sí pagarla, ni que pagar el Estado. ¿Qué la hace tan costosa? Pues para tener una idea, el costo de investigación de un producto biotecnológico dura aproximadamente mayor de 10 años. O sea, menos de 10 años no. Pero el costo, porque se está enfocando en la seguridad de los pacientes, porque hay mayores centros para hacer la investigación, y
Y porque la seguridad de los pacientes es lo primero, y se hacen muchísimos criterios ahora de inclusión de los pacientes, cuesta aproximadamente 2.600 millones de dólares. Eso es el costo de desarrollo de un producto. Y el tiempo que transcurre en el desarrollo del producto es más o menos 10 años. 10 años, no, es 10 años a más. O sea, mayor de 10 años a más. Sí, okay. Mayor de 10 años. Entonces volvamos al mismo punto. Entonces logramos identificar aquellas enfermedades que se pueden curar con biotecnológicos. Sí. Muy bien, eso es un avance importante. Eso es innovación en el sistema de salud, pero pues es costoso. Entonces el Estado tiene que cumplir un papel importante en financiar ese tipo de medicamentos para poder curar este tipo de enfermedades. Pero volvamos a la pregunta que te había hecho, que es la de los biosimilares. Sí, ¿Cómo funciona eso y cómo podría realmente ser una solución para acceso de medicamento de calidad para la gente que tiene cierto tipo de enfermedades? Yo soy una de las personas que estoy convencido que esto va a suceder. El tema de los biosimilares de los biosimilares de verdad, y ahora te cuento a qué me refiero, son los que van a permitir este acceso a más personas. Porque un biosimilar es un biológico. Igual que el biológico innovador, el original es un biológico. Y la característica de un biológico es la microheterogeneidad de sus moléculas. En un solo vial hay muchas proteínas que en conjunto hacen la acción de eficacia y seguridad. Entonces, un biosimilar es un biológico y por lo tanto siempre va a ser diferente de cualquier otro biológico. Pero para que entienda la gente, o sea, un medicamento de origen biológico es un medicamento que se tiene su característica es que está vivo. No está vivo. Su característica es producida por una célula viva. Okay. Es una proteína, por eso se llama biológico. Se diferencia de los productos químicos porque son más pequeñitos y los productos químicos entre ellos sí pueden ser exactamente igual. Los productos biológicos no. Cada uno es distinto. Cada uno es distinto. 2 gotas de agua. Exactamente. Cada una es distinta. Entonces, ¿qué es el tema? Que un producto jamás va a ser un genérico. Los productos químicos sí son genéricos, porque son igualitos. Los productos biosimilares no pueden tener genéricos, son biosimilares, son similares. ¿Y en qué medida son similares? En que después de haber tenido un proceso biotecnológico de insertar un determinado vector de ADN, han producido una proteína, y esa proteína tiene que demostrar que es similar. ¿Y cómo demuestras? Con estudios clínicos que tienes igual eficacia, igual seguridad que el producto biológico innovador. Cuando eso se da, eres un biosimilar. ¿Y cuál es la característica de un biosimilar? ¿Es un producto innovador? No. El innovador fue el producto innovador. Un biosimilar es un biosimilar cuya característica es menos precio. Te había dicho que más o menos te cuesta 2.600 millones de dólares producir un producto innovador. Bueno, un biosimilar no tiene que hacer todos esos estudios. Y el impacto económico en el desarrollo de un biosimilar, podemos calcularlo, hay escrito que cuesta 250 millones de dólares. O sea, el 10% del costo de un producto innovador. Bueno, pero entonces ya tenemos claro que el Estado tiene que subsidiar eso. Así es. Eso ya, digamos, tiene que ser parte de la discusión de la estructura económica del país en la política de salud. Así es. Pero simultáneamente, pues tú sabes que siempre hay la discusión sobre cómo podemos tener un sistema de salud más abarcante, es decir, que pueda atender a la mayoría de la población, pero no solamente atenderla y tener, digamos, esa dimensión, sino en términos de calidad. Entonces hay también toda una discusión sobre cuáles son los estándares y cuáles son los controles y regulaciones que deben tener estos medicamentos de origen biológico. Cuéntanos un poco la controversia que gira en torno a eso y cómo se puede subsanar desde tu punto de vista. Es que hay, con la explosión de la biotecnología, hay mucha investigación de este tipo de medicamentos. De hecho, la industria, y no solamente la industria, sino la salud, va a encontrar mucha respuesta a través del desarrollo de los biotecnológicos. Pero hay biotecnológicos y biotecnológicos, o hay biosimilares y otros que dicen llamarse biosimilares. Entonces, lo que tenemos que garantizar es que lo que estemos afirmando sea probado de alguna forma y de la forma científica mejor. Van a haber productos biotecnológicos que van a llegar a los países y esos tienen que ser evaluados adecuadamente. El país de referencia para evaluar este tipo de productos es el Reino Unido a través de una institución que se llama el NICE. El NICE define
cuáles son las cantidades que debería tener que pagar el Estado por una determinada enfermedad, y si el precio del producto lo permite, entonces puede llegar a estar dentro del petitorio. Colombia, para ser más específicos, desarrolló un instituto de evaluación de tecnologías sanitarias o evaluación de tecnologías en salud. Que yo conozca hace unos 3 o 4 años, fue uno de los primeros. Yo conozco al director, del creador de IETSE, el doctor Héctor Castro, amigo personal. Con él aprendí mucho de tema de acceso y me introdujo en este campo maravilloso, el tema de acceso. El tema de acceso tiene que ser evaluado y tiene que ser multisectorial. Entonces tiene que intervenir el Estado, porque tiene que garantizar que se use bien el presupuesto. Tiene que intervenir la industria farmacéutica. Y no estoy diciendo la industria farmacéutica innovadora, estoy diciendo la industria farmacéutica que quiere intervenir dentro de esto, porque tiene que demostrar cuál es el state of the art de este tipo de productos y cuáles son el tipo de investigación que se está haciendo para probar eficacia y seguridad. No solamente el Estado y la industria farmacéutica, en la misma mesa tiene que estar la academia. Porque la industria farmacéutica puede decirte muchas cosas y el Estado puede ser, no sé. Entonces, ¿a quién le preguntas? Un tercer validador como la academia. Le pregunto a la academia. Claro. Y le pregunto a la academia. Ok, perfecto, los tres. Sí. Pero no olvidemos el actor más importante. El paciente. El Claro, paciente. Tiene que haber representantes del paciente. Entonces, esta experiencia se hace en Reino Unido y se hace en todos los países de Europa. Ajá. Evaluación de tecnologías sanitarias. Sí. Entonces se sientan y evolucionamos. Eso se me quedó esa palabra de lo que vimos hace un rato. Conversamos y decidimos si el producto nuevo, biotecnológico, innovador, cubre las necesidades o se parece al que ya tenemos, y hay que ver el tema del precio. ¿Es mayor o es menor? Y sobre eso se evalúa. Y obviamente a partir de esto tiene que estar súper transparente. Claro, acá, y todo, ¿no? Acá hay un tema importante. Colombia ha avanzado mucho en temas, pues obviamente, de cobertura. Sí, Tú ya lo has visto. Digamos que nuestro sistema de salud, a partir de la Ley 100, pues pudo garantizar que el sistema por lo menos se le prestara al 95% de la población, y la Constitución establece que es un derecho fundamental. ¿Correcto? Pero entonces, también tenemos que centrarnos en la importancia de hacerlo sostenible, de lograr llegar con una serie de medicamentos que puedan atender las necesidades a tiempo y efectivamente de los colombianos. Pero de todas maneras es muy importante que esos agentes reguladores lo hagan muy bien, sí, claro, porque siempre se genera suspicacia el hecho de que haya intereses de las grandes multinacionales farmacéuticas, por un lado. Hay mucho ruido alrededor de esto de los biotecnológicos, precisamente por el costo. Pero entonces entra a jugar un papel muy importante el agente regulador. ¿Por qué no nos hablas un poquito sobre cuál puede ser, digamos, el modelo ideal donde se genere más confianza en el sistema? Porque Colombia tiene un gran problema de desconfianza en el sistema. ¿Por qué? Porque hemos tenido que vivir momentos donde ha habido gran corrupción en el sistema, en diferentes eslabones de la cadena. Cuéntanos tu observación en ese sentido. Lo que tú mencionas es importante y yo soy muy contento por eso. O sea, no he visto en nuestra región un país que tenga 95 o 96% de cobertura, donde una persona que es subsidiada por otras puede tener el mismo, potencialmente el mismo acceso y el mismo medicamento que las personas que están pagando de su cuota. Por eso el avance es impresionante. Pero, como tú lo has dicho, o sea, esto no es sostenible en el tiempo por un tema económico frente a eso. Las instituciones como INVIMA y como DIGEMIT, como FDA o como EMA, son las instituciones que van a poner las barreras y van a filtrar aquellos medicamentos que podrían potencialmente ser no adecuados o inseguros para. Esa es su función. O sea, la función del organismo regulatorio es: yo defino las normas para que los productos que entren sean seguros y eficaces. En el momento en que esto se desvirtúe y el organismo regulador se convierta en un organismo decisor o en un organismo ejecutor, entonces ahí vienen los problemas. En el tema de
los productos biológicos o biotecnológicos no hay que inventar la rueda. Y te lo digo porque hemos revisado muchas cosas. Hay institutos que tienen muchísimos años de experiencia, con gente que está supremamente capacitada y que han evaluado previamente los productos. EMA en Europa, FDA en Estados Unidos, y progresivamente están viniendo gente de Corea porque tienen un muy buen nivel. Entonces, ¿por qué no miramos ahí? Estos son los organismos que han hecho los estudios que han demostrado si es o no cumple de acuerdo a las normas. Y FDA y OMS tienen regulaciones por encima de lo que sugiere la OMS. O sea, lo mínimo que sugiere la OMS, lo mínimo es eso. No podemos, y lo repito, no podemos hacer menos que la OMS, porque si no estaríamos en un problema. Claro, se corre mucho riesgo. Se corre mucho riesgo en el tema de seguridad y eficacia. Entonces el organismo regulador la tiene que tener muy clara y no tiene que inventarse, y te lo digo sinceramente, no tiene que inventarse cosas que ya afuera ya están hechos y tienen muchísimos años. Sí. Y recuerda que los productos biosimilares tienen aproximadamente unos 30, 35 años en el mercado. Muy poco, muy poca experiencia. ¿Cómo ves nuestras entidades reguladoras en Colombia? ¿Cuál es tu observación sobre eso? ¿El papel del INVIMA o de la Superintendencia de Salud o el propio Ministerio de Salud? Yo creo que hay tres factores interesantes. O sea, me parece bien lo que está haciendo el Ministerio de Salud en el tema de regulación de precios, en el tema de mayor acceso al medicamento. Tienen que garantizar la sostenibilidad financiera. Me gustó muchísimo el tema de el involucramiento y la participación de otras personas frente a esto. Claro, es el acompañamiento. Y el experto en acompañamiento. Política pública. Sí, sí. Me gustó mucho escucharlo, ¿no? Sí. No tengo muy claro lo que es la Superintendencia de Salud, pero sí es muy parecida a la Superintendencia de Salud del peruano. Tiene una importancia vital frente a eso, porque tiene que defender los derechos de los pacientes. INVIMA. INVIMA para mí fue y sigue siendo un organismo referente en Latinoamérica. Es más, tiene el nivel 4, que lo tiene, me parece, Chile, y no tengo en la cabeza más, pero tiene un nivel 4. Y para mí siempre ha sido INVIMA. La sabe hacer, ¿me entiendes? Entonces, mucha de la documentación la pasó a INVIMA. Sí, la INVIMA era algo así como la FDA en Latinoamérica. Sin embargo, en el tema de medicamentos biotecnológicos, hay un tema que me preocupa, y lo digo, y se lo dije al director del INVIMA. En el mundo, los que saben y los que tienen experiencia tienen dos vías de registro de medicamentos biotecnológicos. Los innovadores, que son aquellos que están postulando que pueden tratar una determinada enfermedad que no ha sido tratado antes, y los biosimilares, que van a demostrar que son similares a los biotecnológicos innovadores. No existe más. Y cada uno tiene que demostrar, a partir de lo que se ha definido, estudios clínicos que demuestren eso. Hechos en humanos. Por supuesto. Hay otros que lo hacen en animales. No, lo que pasa es que es el proceso. O sea, la primera parte es el análisis analítico, es químico, es ver si es que tu secuencia de aminoácidos coincide y si tu farmacocinética coincide, etc. En animales son los estudios preclínicos y en humanos son los estudios de fase 1, fase 3. Claro. El tema está en que acá leo, escucho que hay una tercera vía, y esa tercera vía no existe en ningún país. Y significa claramente que los productos que son conocidos, yo no sé cuántos años de conocidos, podían presentar solamente estudios robustos analíticos, químicos, y después nada más. Eso es peligroso. Sí. Porque como comentamos en la mañana... Son estándares mucho más bajos, ¿no? Puede entrar cualquier cosa. Exactamente, puede entrar producto, yo tengo el mismo examen analítico que el otro, pero no sabemos, como lo vimos diciendo hace un rato, cuál es el impacto en las personas. Claro. De repente puede ser un extraordinario producto, sí, pero no lo sabemos. Por más tiempo. Exactamente. Bueno, entonces hay otra controversia a nivel nacional y tiene que ver con las farmacéuticas nacionales, que no tienen la capacidad, tal vez, ni el tamaño, ni la robustez para poder hacer los desarrollos que se necesitan en términos de innovación y que tienen las grandes multinacionales. ¿Cómo se protege al sector farmacéutico nacional? ¿Cuál sería tu visión frente al tema? Hay varias cosas dentro de esto y lo que yo quiero es sacar esta discusión de que si eres farmacéutico nacional o si eres farmacéutico internacional o si eres un farmacéutico de investigación y desarrollo, entonces tú eres un monopolista y entonces solamente vas a lucrar, etcétera, etcétera. En realidad,
puede haber casos, pero en sentido estricto no. Lo que tú estás haciendo es contribuir a la salud investigando 10 años, costándote lo que ya te dije, para encontrar una solución. Si tú lo has hecho y nadie más lo hizo, no eres monopolio. Si tú defines monopolio en la Real Academia de la Lengua, eso no funciona como monopolio. Bueno, pero entonces vámonos a los incentivos y en eso estaríamos, digamos, aterrizando en el diseño institucional. ¿Tenemos Colciencias o tenemos un presupuesto dedicado a ser invertido en ciencia, tecnología e innovación? Ese presupuesto es el más pequeño de toda América Latina. Y es más, este gobierno lo redujo un tanto más. ¿Qué pasa en un país que no invierte en ciencia, tecnología e innovación precisamente para que la industria pueda alimentarse a sí mismo de capital humano y capital técnico para poder desarrollar este tipo de investigaciones? La respuesta es obvia. La respuesta es obvia. O sea, ¿Tu llamado cuál sería? El futuro es incierto frente a eso, porque lo que estamos descubriendo en los últimos años es de tanta velocidad que el conocimiento se duplica cada cierto tiempo, creo que son cada 4 años. Entonces, si no estamos en la capacidad de contribuir al conocimiento del mundo y no estamos en la capacidad de hacer parte de este, digamos, emprendimiento, pues nos vamos a quedar atrás. Yo no estoy muy de acuerdo con algunas cosas que está haciendo Argentina, pero en realidad lo está haciendo súper bien. Lo que está haciendo es transferencia tecnológica, está trayendo industrias para que desarrollen biotecnología en Argentina, y eso está súper bien. Tenemos que, desde mi punto de vista y bajo mi gusto, hay que afinar algunas cosas, pero eso es lo que tenemos que hacer. O sea, bueno, innovación. Tres preguntas más porque se nos acaba el tiempo. La primera es, Colombia es un país megadiverso. Sí, claro. ¿Qué recomendación le haría usted a un país como Colombia, que tiene ese potencial tan enorme gracias a su biodiversidad? Es complejo, ¿no? Pasa lo mismo con Perú. Lo que pasa es que ustedes están como que un poquito más concentrados. Nosotros tenemos muchas regiones y, y espacios muchísimo más amplios. Somos un país súper centralizado. No pasa lo mismo en Colombia. Yo creo que se deberían aprovechar esas potencialidades, ¿no? O sea, creo que hay la posibilidad de generar este tipo de innovaciones descentralizadas. Hay mucha gente. Hoy día hablábamos que había 9.000 colombianos entre Harvard y el MIT, y eran muy orgullosos para eso. Yo creo que hay que impulsar el desarrollo. Básicamente a lo que voy es, hay que invertir en educación. Hay que invertir en educación. Hay que estimular la educación. Y no solamente eso, sino hay que estimular la investigación. Y te lo digo porque soy profesor de posgrado de algunas universidades y estamos comenzando a trabajar la parte de investigación. Y la parte de investigación está llena de mitos. Es difícil, tenemos que publicar. Y cuando se dan cuenta que sí pueden hacerlo solamente con la necesidad de que sí pueden hacerlo, el mundo se abre a una posibilidad impresionante. Y la necesidad crea ingenio. Si eres un innovador, decides investigar, vas a encontrar la forma de hacerlo. Pero eso es lo que tienes que hacer, o sea, al final del día. Y no necesitas para eso grandes inversiones. Educación e investigación, y la misma gente lo va a hacer. Tengo algunos ejemplos, pero bueno, nos falta un poco de tiempo. Bueno, la pregunta que te voy a hacer es de una analista política, politóloga, pero pues tuviste la oportunidad de ver en el foro que tuvimos en la mañana de hoy. A ver si te la contesto. A varios precandidatos. Sin tener que decir cuál te gustó, porque me parece que por ahí no debe ir la pregunta, ¿te pareció que tenían una comprensión holística o una comprensión profunda sobre la problemática? ¿Te dio confianza lo que viste y lo que escuchaste a partir de ellos? Pues porque ya estamos a puertas de una contienda electoral en Colombia y creo que el tema de salud, es certero que el tema de salud es una de las preocupaciones más grandes de los colombianos. Uh-huh. Lo que yo percibí, y es una percepción, igual puedo estar equivocado, que los 4 candidatos que estuvieron ahí tenían más o menos las cosas claras, una orientación a lo que se tiene que hacer, y a mí me gustó muchísimo el tema de continuar con lo bueno que se hizo para seguir evolucionando, me parece súper bien. Importantísimo eso. Importante. Para lo que me gusta y donde yo soy, el tema de medicamentos biológicos, biosimilar y la tercera vía, si bien es cierto no había el conocimiento que no tienen por qué tenerlo, pero sí tendrían que tener algunos asesores al costado. Yo creo que
me deja tranquilo. Si salen elegidos esos señores, de repente no va a haber tercera vía. Ojalá. Porque realmente me preocupa frente a eso. Y me preocupa por la parte académica y no porque yo defiendo algún interés. El único interés que defiendo es el interés de los pacientes y la seguridad de los pacientes. Pero por lo que escuché de los 4 candidatos, digo, bueno, está bien. Vamos para adelante, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, José. Fue un placer tener esta conversación contigo. Hemos aprendido muchísimo de biosimilares, biotecnológicos, toda esta gama nueva de la innovación en materia de salud que es tan importante, porque finalmente tú lo has dicho ahora. Lo más importante es que se tomen decisiones que favorezcan al paciente. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo en este Facebook Live. Ojalá hayan aprendido también al igual que nosotros aquí en Semana y hasta la próxima.